¿Qué tal? Buenas tardes. Esta semana vamos a hablar de la filosofía de Platón, de algunos temas de la filosofía de Platón. Entonces, me gustaría empezar por hablar acerca de algunos elementos del contexto histórico que nos ayudan a entender esta filosofía. La primera pregunta que habría que hacernos es ¿cómo hemos de comprender una filosofía? Podemos poner en principio dos opciones. Podemos centrarnos en el pensador, ¿no? Y extraer de sus textos esta filosofía, exclusivamente así, a la manera que al principio hacía la filosofía analítica o muchas otras filosofías, o bien, ¿no? Insertarlo en su contexto. Y yo creo que esto es fundamental. Y cuando insertamos la filosofía de un pensador en su contexto, lo que siempre o casi siempre encontramos es un colectivo que está filosofando, una comunidad, un movimiento, ¿no? Un conjunto de personas que está filosofando, discutiendo, planteándose problemas. Entonces, más que una filosofía específica, ¿no? O detrás de esa filosofía específica, hay toda una época y un conjunto intelectual que está dando vida a un conjunto de ideas, a un cúmulo de problemáticas, de preguntas, de respuestas, de discusiones. Entonces creo que hay que preferir el acercamiento de esa forma, a través de la época y del colectivo filosofante, por así decirlo, antes que en el personaje concreto. Bien, en este sentido, me gustaría decir respecto al contexto de Platón, qué presencia tiene dentro de su manera de escribir, porque actualmente cuando leemos a Platón y vemos que escribe filosofía a través de diálogos, decimos, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué no veo aquí, ¿no? ¿Por qué no leo aquí la voz de un autor que me esté diciendo, como lo dicen, ¿no? O como nos aparece en otros textos? Yo, Aristóteles, sostengo que, ¿no? Yo, Descartes, digo que, Kant, Hegel, etc. ¿No? Vemos a todos esos pensadores, a todos esos filósofos escribiendo en primera persona. En cambio, en Platón no encontramos eso. Él nos pone personajes ahí, están teniendo una discusión, están en un escenario y a partir de ahí surgen los temas filosóficos. ¿Qué hacer ante eso? Nos puede parecer una gran innovación, un truco bastante interesante, pero este truco no es una invención de Platón, sino es algo que está sucediendo en su época. Hay un conjunto de escritores, de filósofos, que están escribiendo en este subgénero literario llamado los diálogos socráticos. ¿Quiénes más escriben diálogos socráticos? Pues conocemos de varios nombres, pero vas a mencionar algunos. Antístenes, Fedón, Esquines, Simón, Jenofonte y el propio Platón. Todos ellos han sido miembros del círculo socrático, es decir, seguidores de Sócrates, y a la muerte del maestro, o tal vez un poco antes, han empezado a poner por escrito estas charlas del maestro. Pero no necesariamente son diálogos reales, sino que hay mucho de invención por parte de estos personajes. Pero la invención no trata de ser una distorsión. Eso es algo que le es común a este conjunto de personas, sino que la invención tiene que ver con el desarrollo de su propia filosofía. Que había mucho de innovación, ¿no? Que este era el estilo en el que escribían los diálogos socráticos. Sí aparece Sócrates, pero no aparece sosteniendo sus propias tesis históricas, sino planteando nuevas problemáticas, ¿no? Que se definen de diferentes formas, como diálogos aporéticos, como diálogos donde se sostiene una idea, pero esta idea, aunque aparezca en boca de Sócrates, pues puede ser la idea de Antístenes. ¿Sí? Entonces, al contextualizar de esta manera el diálogo socrático, pues vamos entendiendo un poco más la filosofía de Platón, que no es que salga todo de su ronco pecho o de su ronca imaginación, sino que proviene de una época. Otras cosas habría que decir acerca de los diálogos socráticos, acerca de las influencias que le dan vida a este diálogo. Dicen cosas muy interesantes, desde Aristóteles hasta los estudiosos modernos, por ejemplo Bakhtin,
cuando habla de la poética de Dostoyevsky, tiene reflexiones muy interesantes sobre el diálogo socrático, pero ahorita solamente quiero decir algo más al respecto. Cada uno de estos filósofos está planteando una serie de preguntas, de cuestiones filosóficas y está conversando, discutiendo con otros filósofos contemporáneos. Entonces, cuando, por ejemplo, Platón escribe el Teteto, algunas de las ideas que aparecen ahí, aunque él no menciona, esta es una idea de Antístenes, o de Esquines, o de Demócrito, o de Isócrates, está haciendo eso, ¿no? Algunos de los personajes, como se ha advertido ya en diferentes estudios, representan las posturas de otros pensadores. Y lo mismo seguramente pasaba en el caso de Antístenes, que discutía con Isócrates, ¿no? Con el que tuvo una gran disputa, con Platón, con Esquines, con Fedón, etc., ¿no? Toda esta literatura filosófica se está alimentando, está siendo alimentada por los diferentes filósofos en una discusión constante. Eso también ha de ser muy importante a la hora que leamos a Platón, ¿no? Recordar que no es que él esté inventando todas y cada una de las posturas que aparecen en sus diálogos, sino que muchas veces está diciendo, mira, esta es una idea bien interesante y la quiero poner a prueba en el crátilo o cratillo, ¿no? Esta idea también me parece bastante sugerente, ¿por qué no la pongo a prueba y escribo el Fedón, ¿no? Por decir algo. Entonces esa es una de las cosas fundamentales. Cuando enseñemos, ¿no?, la filosofía de Platón o cuando lo estemos leyendo, no pasemos por alto este contexto intelectual. Y por otro lado, en una mención un poquito más pequeña, tiene que ver con el lugar de Atenas dentro del mundo antiguo. Hay varios estudiosos de la filosofía antigua que quieren poner a Atenas como el centro filosófico, como el centro político, intelectual, casi también religioso de la antigüedad, sobre todo en el siglo V a.C., ¿no? Como que Atenas, por ejemplo, dice Gerásimo Santas en uno de sus textos, que Atenas era el centro del mundo antiguo. Si nos metemos un poco en la historia de ese siglo y en la historia intelectual, pues vamos a ver que no es cierto, ¿no? Que no alcanza a tener una correspondencia con la realidad. ¿En qué sentido? Bueno, pues para empezar, Atenas en el mundo político antiguo, en el verdadero mundo político de la antigüedad, que no solo está abarcado por las ciudades griegas, ¿no?, sino que implica Egipto, implica Sicilia, implica la relación con los cartagineses, implica la relación con todo el oriente, ¿no? El centro de ese mundo está en el imperio aqueménida. Es cierto que los persas fueron derrotados por los griegos, pero fueron derrotados en batallas fuera de Persia, ¿no?, o en los límites, ¿no?, ahí en Jonia, y nada más, ¿no? La fuerza del imperio aqueménida sigue dejándose sentir incluso en las guerras del Peloponeso, ¿no?, cuando inclina la balanza a favor de Esparta en un momento decisivo, ¿no?, con esta ayuda económica que presta. Entonces, bueno, por la parte política, creo que tenemos que poner el centro ahí. Luego, si nada más nos quedáramos dentro del mundo griego, pues claro que hay su enfrentamiento con Esparta, nos hace verla no como la única, pero sí como una de las dos grandes potencias que existen, aunque no debemos olvidar que Tebas, ¿no?, que las ciudades de Sicilia como Siracusa, que en el caso de Macedonia, pues tienen también una fuerza realmente importante que no habría que soslayar, y que si no lo ponemos a la par de Esparta y Atenas, por lo menos hay que ponerlas en un lugar próximo. Bien, eso por la parte política. En cuanto al horizonte intelectual, pues es clarísimo, ¿no?, que los filósofos intelectuales, ya los llamados sofistas, incluso dentro del área de la literatura, ¿no?, los nombres que han llegado hasta nosotros, pues no son exclusivamente de Atenas. Y no solo no son exclusivos de ahí, sino que hay de muchas partes del mundo griego y están escritas para prueba en muchos otros dialectos que no es el jónico ateniense. Voy a mencionar aquí de mis apuntes algunos de estos
nombres de intelectuales reconocidos del siglo V a.C. que no pertenecen a Atenas. Tenemos, por ejemplo, a los sucesores de Parménides, Zenón de Elea, Meliso de Samos. Tenemos a Protágoras de Abdera, Demócrito de Abdera, Anaxágoras de Clasómenas, Gorgias de Leontini, Hipias de Élide, Heródoto, que era de Halicarnaso, Sofrón y Genarco, los de los Mimos, que son de Siracusa, Pródico de Ceos, Píndaro, que aunque no nació en Tebas, pues su padre es Tebas, y si queremos mencionar también un poquito anteriores, Epicarmo, Baquílides. Entonces, si frente a estos ponemos a todos los intelectuales que son de Atenas durante el siglo V a.C., pues realmente como que no es que Atenas fuera el centro. ¿En qué nos puede ayudar eso? En que no tenemos que concentrar toda nuestra atención histórica en Grecia-Atenas, ¿no? Sino que el entorno, el contexto social e histórico tiene que ser mucho más amplio y no como a veces se nos cuenta, Atenas, la única ciudad de Grecia, la única democracia, el momento fundacional de la nueva cultura. Platón también es el Platón griego y es Platón del mundo antiguo, ¿no? Como un representante de toda esa cultura que abarca desde el centro del Mediterráneo hasta bien entrada Asia en el imperio de los Aqueménidas, ¿no? Lo que fuera también Libia, Frigia, etc. Y hacia el sur la importancia de Egipto, ¿no? Sin dejar de mencionar a los fenicios, tan importantes en todo este momento. Ojalá que les sirva esto que hemos estado comentando el día de hoy. Y bueno, próximamente estaremos viendo algunos otros temas dentro de la filosofía platónica. Muchas gracias, déjenos sus comentarios. Hasta luego.